nosotros la relación que tuvimos con esto empezó de una manera un poco extraña. Llamo a una compañera, una abogada que es sindicalista de Alsasua, me llama a casa un sábado a la mañana y me dice: oye, me han llamado porque ha habido una bronca a las 5 de la mañana en un bar de Alsasu y yo estoy fuera de Navarra y a ver si no les podéis atender. Y pues vale, ¿hay detenidos? Sí, sí, pues hay dos, uno por la bronca y otro que le ha intentado sacar del coche de los forales porque, pues eso. ¿Y dónde está? Pues en los forales, vale, pues ya me encargo, ya llamo yo. Entonces cogí, llamé a los forales, pues es esto normal. Me dice: sí, sí, está aquí, si le va a atender, pues tendrás que esperar, o sea, encima es un poco en ese tono, ¿no? Pues tendrás que esperar a que venga el del turno, pero bueno, si tú le vas a atender, pues vienes, ya estará todo preparado y tal. Le digo: mira, pues tengo un problema porque no tengo el coche, estoy en el pueblo, si no puedo bajar yo, baja alguien de mi despacho, hacia la 1 está bien. Dice: sí, sí, yo creo que no va a haber problemas. Lo único, como está el herido en el quirófano, y ahí, hoy va, ¿cómo que en el quirófano? Sí, sí, pues le han dado un pisotón y ya tiene un esguince, pero le tienen que operar. ¿Y quién es el herido? Pues es el jefe del puesto de la Guardia Civil de Alsasua. Digo: joder, ya, ¿no? Cambia un poco las cosas. Otro comentario que dijo: pero ha sido una pelea, vamos, están mezcladas ahí las mujeres, o sea, es una cosa como tal. Vale, pues hasta ahí. Entonces yo hablé con otra compañera del despacho a ver si podía bajar ella la declaración. En un principio las declaraciones policiales es simplemente pues hacerte cargo de lo que hay, ver el atestado y a partir de ahí pues generalmente no se declara hasta el juez, o sea, no tenía más que esto. Ya a la tarde pues le llamo a la compañera a ver si les has atendido o no les has atendido. Sí, pues no hay nada, o sea, en un principio no era nada del otro mundo, pero nos empiezan a llegar rumores pues que se había venido un jefe de la Guardia Civil, que se habían ido a visitarla al hospital, que se empiezan a hacer declaraciones los políticos y entonces pues ya nos ponemos un poco más nerviosos, quieras que no, habiendo unas lesiones, pues ya sabes que es un tema pues un poco, bueno, suele ser de todos los fines de semana, pero es un tema grave. Y luego los que tenemos una cierta edad, pues ya sabes que si es el jefe del puesto de la Guardia Civil, pues eso va a tener consecuencias en principio graves. Si hubiese sido un Guardia Civil normal, pues probablemente, igual hasta el Guardia Civil se hubiese llevado una bronca en el cuartel por andar a malas horas, pero siendo el jefe, pues el honor, todas estas cosas, ya pintaba mal. A partir de ahí hubo alguna cosa extraña porque lo iban a pasar ante el juez el sábado a la tarde, no se hizo, el domingo a la mañana nos dijeron que iba a pasar ante el juez. Nos extrañó mucho porque no es lo normal, en un principio fin de semana, pues ya sabes, te vas a pegar todo el fin de semana ahí y ya para el domingo ya estaba más o menos bastante montado. Entonces nosotros nos apuramos, intentamos ponernos en contacto con gente de Alsasua, pues por ejemplo con el bar, etcétera. Pero claro, había sido una movida a las 5 de la mañana, no había testigos, alguien con el que podíamos hablar, pues la fiabilidad que te da la experiencia de que la gente lo que ve o lo que piensa que ha pasado a las 5 de la mañana, con el que queríamos hablar era con el del bar, que generalmente es el único que está en condiciones de declarar o de contar. Bueno, fue imposible porque eran ferias, eran fiestas, entonces fue imposible. Pero ya la bola se fue haciendo, entonces pues sí que contactamos con otros abogados un poco asustados. Esto a dónde lo quieren llevar, a dónde lo quieren llevar, pero ya el lunes a la mañana, cuando fue la compañera Leire a declarar, pues para empezar, primer detalle, el fiscal solo estuvo con uno de los detenidos, con el otro no le dio ninguna importancia, le dejó en libertad. Y sí que vimos el informe de la Guardia Civil que hablaba de odio. Bueno, pues era bueno, ya era bastante película, entre comillas, pero no era para nada un tema de terrorismo. Sí que llama la atención mucho que, claro, los primeros que investigaron el tema era la Policía Foral. El sábado a la tarde, el domingo, hay unos cambios, alguien decidió pasárselo a la Guardia Civil, pero era para nosotros muy importante las primeras declaraciones, y era la compañera del teniente, que ella reconocía que se había metido a mediar en una pelea e incluso reconocía que le había mordido a uno de los de la pelea. O sea, no hablaba para nada de campañas de Aldemendic, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya fue a declarar, quedó en libertad, pues quedaron los dos, pero la bola se fue haciendo más grande y claro, al tener conocimiento otras gentes de Alsasua que había habido
por un lado, pues, el reconocimiento en fotografías, nos fueron llegando pues, jóvenes que se querían poner en contacto con nosotros o familias, y luego, por supuesto, la que montaron los medios de comunicación del Estado, que hablaban de 40, 60, pues daba bastante miedo. De esas nos llegaban informaciones pues, de presencia policial masiva, etcétera. Los medios de comunicación de aquí, y ahí hablaría de todos, desde el Diario de Navarra esto, en un principio no le dieron más bola, al revés, llamaban, oye, ¿qué está pasando esto? ¿Hay algo así? Luego era gracioso, entre comillas, que la información de los periodistas mayormente era correcta y la de las editoriales o de algunos medios, las editoriales, pues era cuando torcían todo. Bueno, ya hablando con los chavales, pues decidimos, oye, mira, esto se está haciendo mucha bola, vamos a ir al juzgado de Pamplona, al juzgado era el número 3, vamos a presentarnos todos para declarar, puesto que hay algunas acusaciones así, pero tampoco es que hicimos gran cosa, porque la policía foral lo único que pidió fue los móviles, porque tenían una teoría, y es que por medio de móviles habían convocado a la gente a las 4 o 5 de la mañana para hacerles una encerrona. Bueno, pues aquello no se sostenía por ningún lado, de hecho luego hemos sacado que era cierto, pero bueno, eso era lo que estaban buscando. Bueno, pues ya juntamos a todos los chavales en el despacho, tenemos un despacho que no es muy grande, no me acuerdo cuándo vinieron, 8 o 9, mientras estábamos ahí estábamos explicando pues, lo que significaba, en un principio, lo que significaba ir a declarar, la posibilidad que era nula, puesto que a los que habían cogido en el momento, entre comillas, no les habían aplicado ninguna medida, pues la posibilidad de bueno, pues que se tomasen medidas contra ellos, y luego la imposibilidad de saber qué es lo que les achacaban o les podían achacar a cada uno. Había gente muy joven, había cierta diferencia, había alguno que sí que tenía, pues había militado y que ya se olía que cuando se montaba semejante jaleo en Madrid esto no podía acabar bien de ninguna manera, pero había gente joven que estaba a las 5 de la mañana en un bar. Conforme habíamos quedado ya para ir al juzgado, nos avisan de que hay presentada la denuncia en la Audiencia Nacional y que pues, la Audiencia Nacional quiere que vaya todo allá. Entonces, pues, lo único que hicimos es ir al juzgado. No estaba la jueza, pero nosotros presentamos con todos, se presentaron allá, oye, que venimos de manera voluntaria, por lo tanto no hay riesgo de fuga, etcétera, etcétera. Bueno, la intención, ¿cuál era? Pues entre otras cosas, sí presentarse, pero sobre todo era evitar unas detenciones que luego pues ya se vio que no, porque eran parte del plan. A partir de ahí llegó la pelea de que si era Madrid, si era aquí. Nosotros teníamos ciertas esperanzas en que la jueza, que era la jueza de Decano de Navarra, defendiese más su postura. No nos dio en principio ni siquiera la oportunidad de hacer un recurso de reforma. Nos impidió contestar al recurso de reforma, por eso tuvimos que ir en apelación, y al final en la apelación dijo que los indicios y todo era de que no era un tema para nada de terrorismo y que tenía que juzgarse en Navarra. Pero bueno, ellos se habían jugado sus bazas, habían elegido el campo de fútbol, el portero, todo esto, no tenía ninguna pinta de que esto pudiese acabar bien. Eso en realidad fue, pues por así decirlo, nuestra intervención, aunque luego en el tiempo, pues al llegar el recurso de la audiencia, pues sí, pues tuvimos otras intervenciones, pues estar con la familia, o mismo bajar al Alsasua. Yo me acuerdo que bajé al Alsasua porque había una asamblea, y claro, ante la que estaba cayendo la posibilidad de que tuviesen a 40 o 50 jóvenes de Alsasua, pues la incomprensión por parte de uno, que ante la ofensiva de los medios de comunicación y la Guardia Civil de cómo hacerle frente, si había que hacerle frente, y eso les daba a ellos más posibilidades de defender que era toda una campaña de Aldamendi, que en vez de ser lo que era, y no, pues era eso, el nerviosismo era muy grande, las familias, había menores, yo me acuerdo con el tema de los menores que encima estaban en algún caso desde el primer momento identificados, aunque no en la agresión, pero sí en el acto. O sea, era un tema muy complicado, con gente pues, que no estaba, entre comillas, acostumbrada a esa situación. ¿Qué más vivimos ahí? Pues vivimos una relación, por ejemplo, con los medios de comunicación de aquí, y digo incluidos con todos, que todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, todo el mundo veía lo que había
lo que había detrás. Ya en un momento dado, cuando llegan las detenciones y llega la Audiencia Nacional, aparte que nosotros en el despacho pues no tenemos experiencia muy grande en la Audiencia Nacional, pues ya se habló con las familias y mira, esto ya desborda lo que es nuestra manera de funcionar, que es en Navarra, y fueron ya pues a Madrid, y ahí ya pues unos cogieron unos abogados, otros cogieron otros abogados. Al final de toda esta historia te queda lo de los chavales, que lo único que deseas es que no les haya quedado una huella que les marque de por vida, pero sí te queda muy claro que hubo, desde declaraciones preparadas, todo fue hecho de tal manera, querían boicotear, querían fomentar. Por ejemplo, la Guardia Civil yo creo que se equivocó completamente, porque de lo que quería aupar como víctimas, al final las mayores manifestaciones que ha habido en Navarra en décadas han sido estas. O sea, yo creo que eso fue un grave error. Entonces, tenías todavía más convencimiento de que todo era mentira y cómo se estaba haciendo bola. Es como sensaciones que tienes ir al juzgado y pues bueno, pues los trabajadores del juzgado, por lo bajín y por detrás, montándote el apoyo, porque todo el mundo decía, joder, es que ahora va Rajoy y dice que lo van a pagar. Pues todos sabemos que entonces lo van a pagar, ¿no? Y había otras guerras, había una guerra detrás, Policía Foral, Guardia Civil, quien llevaba el asunto, si Navarra tenía peso o no tiene peso, el juez natural o el juez no natural, etcétera, que yo creo que han dejado su pozo.